En una tierra donde el agua guarda secretos, una mujer marcada por la memoria y un médico en busca de la verdad desafiarán el silencio de un pueblo. La bruma del amanecer parecía suspendida sobre el estero como un velo de luto, espeso, inmóvil, envolviendo cada rincón de la hacienda Villalobos. La casona, de paredes encaladas y persianas verdes agrietadas, emergía entre los juncos como un cuerpo que se niega a hundirse del todo. Los árboles que bordeaban la propiedad, ceibos, lapachos, sauces llorones, inclinaban sus copas con respeto, como si custodiaran un secreto antiguo, no pronunciado, por temor a despertar lo que dormía bajo el agua. Adentro, el aire olía a eucalipto hervido, a humedad encerrada, a polvo de siglos. Las puertas se abrían con quejidos y las paredes guardaban ecos. Y en la habitación del ala este, aquella que nadie más pisaba, donde las ventanas daban directamente al espejo turbio del estero, vivía Amaranta Villalobos, o, como la llamaban entre susurros en el pueblo, la loca de los lirios. Amaranta tenía 26 años, pero sus ojos eran de otra era, claros como el cielo antes de una tormenta, con una tristeza antigua que no se podía explicar. Su cabello negro, siempre recogido en una trenza que le caía por la espalda, contrastaba con la palidez de su rostro. Vestía de blanco, no por luto ni por pureza, sino porque el blanco no dejaba huellas. No hablaba con nadie, salvo con el agua. Cada mañana se sentaba frente a la ventana, murmurando cosas que nadie alcanzaba a oír, mientras observaba las pequeñas flores flotantes que crecían en círculos sobre la superficie del estero. Decían que los lirios le respondían. Catalina, su hermana mayor, era la única que entraba en la habitación. Ella llevaba la comida, cambiaba las sábanas, administraba los medicamentos que supuestamente calmaban los delirios de Amaranta. Pero no había amor en sus gestos, solo culpa y miedo. Cada palabra, cada paso se medía como quien camina sobre cristales. Catalina no perdonaba, ni a sí misma, ni a su hermana, ni al mundo que les había tocado. Los sirvientes ya no preguntaban, solo obedecían. La hacienda funcionaba como una jaula elegante, con patios interiores, corredores de baldosas hidráulicas, techos altos y cruces en cada esquina. Y aunque el sol entraba por las rendijas, todo tenía una pátina de sombra, de tiempo detenido. Los espejos estaban cubiertos con mantas, los relojes detenidos a la hora exacta en que el padre de las Villalobos fue hallado muerto bajo el puente viejo, una noche en que el agua subió sin aviso y sin lluvia. Nadie hablaba de aquel hombre, solo de su legado, una fortuna mal habida, alianzas políticas con los militares de turno y un compromiso firmado con sangre y silencio. El coronel Villalba, viejo amigo del difunto, había jurado casarse con la hija menor, Amaranta, cuando ésta cumpliera los 25. Un matrimonio simbólico que sellaría los intereses de ambas familias. Pero cuando el día llegó, Amaranta se encerró en su cuarto y no volvió a hablar. Al principio creyeron que era un capricho, luego que el encierro había quebrado su mente. Se trajo a un médico del norte, luego a una monja del sur. Todos se fueron sin comprenderla. Amaranta permanecía en silencio, murmurando al agua, escribiendo en hojas que luego quemaba y repitiendo una frase como un mantra: lo que el agua no borra, el fuego tampoco. En el pueblo se tejieron historias, que había visto algo, que había matado a alguien, que estaba poseída por el alma de una mujer ahogada, que era bruja, o mártir, o víctima. Pero nadie se atrevía a preguntar a Catalina. Ella había impuesto una regla tácita:
Amaranta estaba enferma, y quien dijera lo contrario traicionaba la memoria familiar. Sin embargo, algo se quebraba lentamente en esa fachada de control. Cada vez que el coronel escribía desde la capital exigiendo el cumplimiento del contrato nupcial, Catalina bebía más. Cada vez que un extraño se acercaba a la estancia, los lirios florecían con más fuerza. El estero subía, los mosquitos zumbaban como presagios, y en las noches más calladas se escuchaban pasos por los pasillos vacíos. Una mañana, Amaranta se levantó antes del alba, caminó descalza por el corredor, con su camisón blanco rozando el suelo. Se acercó a la cocina, donde nadie la veía desde años. Tomó una flor seca de un jarrón olvidado y la metió en su vestido. Luego regresó a su cuarto y escribió algo en la pared con carbón. Catalina lo borró antes de que nadie lo viera, pero alcanzó a leerlo. No estoy loca, estoy escondida. El estero, esa misma tarde, se tragó una canoa entera. Era como si algo invisible, ancestral, se moviera bajo las aguas, como si la tierra misma supiera que se acercaba algo inevitable, y Amaranta lo sabía, porque ella, más que nadie, entendía lo que el agua podía guardar. Franco Cardoso llegó a la estancia Villalobos la primera semana de octubre, cuando el calor comenzaba a volver espeso como un caldo mal revuelto y los insectos bailaban como espíritus sobre los juncos. Su llegada no fue anunciada con bombos ni con protocolo. Apenas una carreta prestada por el municipio, una valija de cuero maltrecho y un telegrama arrugado en el bolsillo. Evaluación médica urgente, caso Amaranta Villalobos, discreción absoluta, oficina de asuntos internos. Franco era joven, de unos 32 años, con mirada aguda y voz suave, de esos médicos que prefieren observar antes que interrogar. Venía de la capital, pero había crecido en los márgenes del campo chaqueño, donde los silencios decían más que los diagnósticos. Su paso por los hospitales de guerra durante los conflictos internos lo había endurecido por fuera, pero le había dejado adentro una herida que aún no cerraba. Había perdido a su esposa durante un brote de fiebre amarilla, justo después de casarse. Desde entonces curaba más por deber que por fe. Catalina lo recibió en el umbral de la estancia, erguida como una guardiana de secretos. Vestía de gris, el cabello recogido, las manos firmes sobre el rosario que no soltaba ni para dormir. Le tendió la mano sin afecto, pero con firmeza. «Doctor Cardoso, le agradecemos su tiempo. La situación es delicada». «Todas las situaciones lo son, hasta que se les mira de frente», respondió él, sin sarcasmo, pero sin sumisión. Caminaron por los corredores sombríos mientras Catalina le resumía el expediente clínico de Amaranta con un tono que oscilaba entre la vergüenza y el cansancio. Le habló de episodios de disociación, de comportamiento errático, de negación de la realidad y rechazo de vínculos sociales. Le entregó una carpeta manchada por los bordes, atada con cinta roja. Franco hojeó los documentos esa misma noche, en su habitación, iluminado por una lámpara de aceite. Algo no cuadraba. Los informes eran vagos, casi copias entre sí. No había firmas claras, no había constancia de medicación real, solo dosis sugeridas. Todo parecía armado para construir un diagnóstico predeterminado: histeria femenina. El viejo recurso médico para silenciar a las que incomodan. A la mañana siguiente pidió ver a la paciente. Catalina dudó. Amaranta no habla con nadie. A veces canta, otras escribe, pero no responde preguntas. No necesito que hable, solo que esté. La llevaron por un corredor que olía a madera vieja y agua estancada. Al llegar a la habitación, Catalina tocó 2 veces. Amaranta no respondió. Entraron igual.
La luz que entraba por la ventana era difusa, casi líquida. Amaranta estaba sentada en su silla frente al estero, el cabello recogido, las manos sobre el regazo, giró apenas el rostro. Sus ojos se cruzaron con los de Franco. Fue un instante, pero suficiente. No había delirio allí, ni fuga, ni fragmentación. Había lucidez, una mirada tensa, astuta, como la de alguien que espera que le crean la mentira para proteger su verdad. Franco se sentó frente a ella, en una silla que crujió bajo su peso. No tomó notas, no hizo preguntas, solo habló del agua. Cuando era niño, dijo, solía meterme en un estero cerca de casa. Nadaba por horas, aunque decían que estaba maldito. Una vez vi una tortuga vieja que tenía el caparazón roto y seguía nadando. Me pareció una buena metáfora de la vida. Amaranta no respondió, pero una de sus manos se movió apenas, tocó el dobladillo de su vestido, luego volvió a quedarse inmóvil. Durante los siguientes días, Franco repitió la visita. A veces hablaba del tiempo, otras de su esposa muerta. Amaranta no contestaba, pero sus ojos ya no estaban vacíos. A veces reía, muy bajo. A veces miraba hacia la puerta como si esperara que él dijera algo más. En su tercera visita, Franco notó algo. El espejo del fondo tenía letras escritas con vapor. ¿Quién diagnostica al que observa? Esa noche, Franco escribió en su cuaderno personal: no hay locura, hay resistencia y un miedo que no es suyo. El siguiente paso fue revisar los archivos médicos en la oficina municipal del pueblo. Franco viajó en bicicleta bajo el sol abrasador. El secretario, un hombre encorvado y nervioso, le mostró los registros. El expediente de Amaranta había sido sellado con una autorización firmada por el mismísimo coronel Villalba. Eso no era común. Villalba no era médico, ni familiar directo, pero tenía poder. Volvió a la estancia con más preguntas que certezas. Esa noche soñó con lirios flotando en una tina de agua roja. Cuando despertó, Amaranta lo esperaba sentada en la galería con un papel en la mano. Se lo extendió sin decir nada. Era un dibujo, el rostro de una mujer. Sus ojos eran los de él. En la parte inferior, una frase en tinta negra: el que mira demasiado profundo en el agua termina viéndose a sí mismo. Franco no entendía qué papel jugaba en aquella historia, pero estaba seguro de algo. Amaranta no necesitaba un diagnóstico, necesitaba un escape. Y el estero, quizás, estaba dispuesto a ayudar. A mediados de noviembre, cuando el calor se volvía pegajoso y el zumbido de los insectos marcaba el compás del día, Amaranta comenzó a salir al jardín. Era un suceso extraordinario. Por primera vez en 3 años, sus pies tocaron la tierra más allá de la galería, y sus ojos se alzaron más allá del marco de su ventana. Franco la observó desde lejos, sin intervenir. Algo en ella parecía moverse con el viento, como si formara parte de ese entorno selvático e ingobernable. Los lirios que crecían en el borde del estero comenzaron a expandirse con rapidez. Florecían en forma de anillos perfectos, como si delinearan un territorio invisible. Los ancianos del pueblo lo comentaban con temor. «Eso es señal de advertencia», decían. Pero en la estancia, Catalina evitaba el tema. No le interesaban las flores ni las aguas que subían por la noche. Solo le interesaba que Amaranta volviera a ser presentable antes del regreso del coronel Villalba. Una tarde, mientras Franco organizaba unas notas en el escritorio de la antigua biblioteca, Amaranta se acercó por detrás sin anunciarse. En su mano tenía una caja de madera, gastada, con un candado roto. Se la extendió sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó él sorprendido. Amaranta se encogió de hombros. «Lo encontré bajo las tablas del piso. Es de mi madre, creo».
Dentro había cartas, más de 20, fechadas entre 1921 y 1924, todas dirigidas a una mujer llamada Lucrecia. No era su madre, eran cartas de amor, escritas con tinta azul, firmadas por un nombre imposible, A. Franco leyó en voz baja. La caligrafía era elegante, femenina. Las palabras hablaban de deseo, de dolor, de una separación forzada. Hablaban de una mujer encerrada en la misma habitación que ahora habitaba Amaranta, de amenazas, de un embarazo perdido, de un amor que nunca debió existir. Entre las hojas había una flor seca, un lirio. ¿Sabías de esto?, preguntó él. No, pero me soñé con ella muchas veces. Despertaba llorando sin saber por qué. Esa noche, Franco caminó hasta el estero. Se sentó en el muelle de madera con las cartas en el regazo. El croar de las ranas se mezclaba con el rumor del agua. Por primera vez entendía que aquello no era solo un caso clínico. Era una historia que se repetía, una herida familiar, ancestral, que pasaba de madre a hija como un conjuro no dicho. Al volver, encontró a Amaranta escribiendo en la pared de su cuarto, con carbón. No le temblaba la mano, escribía con furia, con certeza. El agua no olvida, solo espera. Al día siguiente, Catalina ordenó pintar de blanco toda la habitación. Mandó a quemar las cartas, pero Franco las escondió en su maleta. Catalina empezó a mostrarse cada vez más tensa. Daba órdenes imprecisas, discutía con los empleados, dormía poco. En uno de sus desvaríos nocturnos confesó algo sin querer. Franco le escuchó hablar sola en el altar de la capilla. No fue mi culpa, yo solo obedecí. El coronel dijo que debía desaparecer, que nadie debía saber. Franco supo entonces que Catalina había estado involucrada en la desaparición de Lucrecia, que el encierro de Amaranta era una repetición del castigo que su madre había recibido, un ciclo de silencio impuesto por el miedo y el poder. Pero Amaranta no estaba dispuesta a repetir la historia. Esa misma semana comenzó a bañarse en el estero al amanecer. A veces Franco la acompañaba. No decían nada, solo se sumergían en el agua tibia mientras los lirios flotaban a su alrededor como guardianes vivos. Una madrugada Amaranta lo besó. Fue breve, como un pacto silencioso, un gesto más cargado de destino que de pasión. Franco no respondió, solo la miró, porque sabía que aquello no podía durar, que vendría el coronel, que el estero no los protegería por siempre. Pero también sabía que algo se había roto en Amaranta. Ya no era la mujer rota que encontró sentada frente al vidrio. Era una fuerza contenida, esperando su momento para escapar, para contar lo que el agua le había susurrado durante años. Y los lirios, mientras tanto, seguían creciendo. La llegada del coronel Villalba fue anunciada por el ruido de los caballos, el estandarte militar que ondeaba en la carreta y el aire que se volvió denso, casi tóxico, desde la entrada al pueblo. Todos sabían que su presencia significaba orden, disciplina y silencio. Venía escoltado por 2 soldados jóvenes, armados, aunque sin justificación visible. «Precaución», dijo él al bajar, con esa sonrisa seca que más que calmar, inquietaba. Villalba era un hombre alto, de cuerpo firme pese a los años, con bigote perfectamente recortado y botas que resonaban en la madera como martillazos. Su voz era grave, segura, como quien no acepta réplica. Pero lo más imponente de él era su mirada, un frío metálico que podía quebrar el temple de cualquiera. Catalina lo esperaba en la entrada principal, vestida de negro, sin joyas, con el cabello tirante y la espalda recta como una viuda anticipada. Se saludaron con un beso seco en la mejilla, sin abrazo. En el aire flotaba algo más espeso que el calor, una tensión que no había envejecido. «¿Cómo está ella?», preguntó Villalba sin rodeos. «Estable, pero aún rebelde».
Tendré que hablar con ella personalmente. Es hora de que recuerde su deber. En la biblioteca, Franco cerró su cuaderno y lo guardó de inmediato. Sabía que ese hombre venía a buscar control, no comprensión. En el comedor, los empleados se movían con el doble de prisa, el triple de miedo. Todos conocían las historias, del padre Villalobos, de los acuerdos secretos, de las jóvenes que desaparecían si hablaban de más. Esa tarde, el coronel pidió ver a Amaranta. Catalina lo llevó hasta el jardín, donde ella recogía lirios secos con una calma inquietante. Vestía de blanco como siempre, pero esta vez llevaba el cabello suelto y en sus ojos brillaba algo nuevo: desafío. «Amaranta», dijo él, con tono paternal, «has estado enferma, pero ya es tiempo de dejar esto atrás. Tu padre quiso lo mejor para ti, y tu lugar es a mi lado». Ella no contestó, siguió recogiendo flores. «No hay más opción», añadió. «La boda será en una semana. Esta estancia, esta herencia, todo depende de que cumplas con tu parte». Amaranta levantó la vista, lo miró largo, luego colocó un lirio seco en su palma y se lo ofreció. Él lo tomó, confundido. Ella sonrió apenas. «Este también parecía hermoso», dijo, «pero ya está muerto». Villalba no entendió la metáfora o prefirió ignorarla. Se marchó con el gesto rígido. Franco, que observaba desde la galería, supo entonces que ella no pensaba rendirse, y eso lo llenó de temor y de esperanza. Esa noche, Amaranta escribió una carta. No la firmó, solo la dejó bajo la puerta de la biblioteca. Franco la encontró al amanecer. Decía: «Necesito que me ayudes a recordar lo que olvidaron por mí, lo que enterraron. Hay algo más en este lugar, y está bajo el agua». A partir de ese momento, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. Caminaban por la orilla del estero al atardecer, hablaban en susurros, tejían con palabras un plan que aún no sabían cómo ejecutar. Amaranta quería desenterrar la verdad, y Franco, por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito que no venía de su dolor, sino del amor. Los empleados comenzaron a notar el cambio. Amaranta reía a veces, Franco sonreía más seguido. Catalina sospechaba, pero no podía comprobar nada. Y Villalba solo veía una novia cada vez más difícil de controlar. Una noche, el coronel encontró una carta entre las cosas de Catalina. Era una de las antiguas, las que Franco creyó haber escondido bien. El sello estaba roto, el nombre Lucrecia era legible, el lirio seco intacto. Villalba palideció, rompió la carta con furia, llamó a Catalina y le exigió explicaciones. Ella balbuceó, habló del pasado, del miedo, de lo que se había hecho por el bien de todos. Él no quiso escuchar, solo dio una orden. «Si Amaranta no acepta, la internaremos, y tú harás que firme el acta». Esa noche, el estero volvió a subir, sin Julia, y en la galería, Franco y Amaranta sellaron su primer beso real, largo, sin miedo. Pero el agua sabía que la calma no duraría mucho más. Los días siguientes al regreso del coronel se volvieron una danza de rutinas impuestas y silencios tensos. Villalba exigía control total de la casa. Reorganizó los horarios, limitó las visitas a Amaranta y mandó colocar cerraduras nuevas en la biblioteca. Cada rincón debía responder a su autoridad. Catalina lo secundaba sin cuestionarlo, pero sus ojos delataban miedo. En el aire se sentía que algo muy antiguo, estaba por romperse. Una tarde, mientras Franco revisaba algunos archivos olvidados en la antigua despensa, encontró un plano. Era un croquis dibujado a mano de la estancia Villalobos, fechado en 1901. En él aparecía una construcción que ya no existía, una pequeña capilla al sur del estero, marcada con una cruz y la palabra cripta.
Aquello no figuraba en ningún otro registro oficial. Una estructura desaparecida, enterrada quizá, oculta. Franco se lo mostró a Amaranta en secreto. Ella palideció. Recordó un sueño recurrente, un suelo de piedra húmeda, cánticos apagados, una mujer que le hablaba desde un altar cubierto de lirios. Ambos supieron que eso no era casualidad. «Si está ahí, lo vamos a encontrar», dijo él. Esperaron a la luna nueva. Cuando la oscuridad era casi total, Franco y Amaranta escaparon por la parte trasera del jardín, cruzando los caminitos de grava hasta llegar al borde del estero. Ella guiaba con una linterna débil, él llevaba una pala y un farol de aceite. Tardaron más de una hora en localizar el punto exacto, oculto tras un espeso muro de cañas. Cavaron en silencio. La tierra estaba húmeda, pesada. Después de casi una hora, el metal golpeó piedra. Franco quitó el barro con las manos. Bajo la tierra emergía una losa tallada, con una inscripción apenas legible. «Lucrecia, aquí no te callarán». Amaranta cayó de rodillas, lloró sin emitir sonido. Sus manos temblaban, pero sus ojos no mostraban miedo, solo determinación. Levantaron la losa como pudieron, dejando al descubierto una entrada angosta de piedra y humedad. Bajaron con cuidado, escalón tras escalón, hasta una sala pequeña, circular, con paredes cubiertas de raíces. En el centro había un altar, y sobre él un baúl cerrado con cadenas oxidadas. Franco rompió el candado con una piedra. Dentro encontraron ropas antiguas, cartas, fotografías de mujeres abrazadas, retratos de Lucrecia con otra mujer, la misma del retrato oculto en la habitación de Amaranta, y documentos con el sello de la policía local. Informes de seguimiento, amenazas de internamiento, firmas del propio Villalba. «Era cierto», susurró Amaranta. «La silenciaron porque se amaban, a mi madre y a la otra mujer». Ese hallazgo era más que una revelación íntima, era una prueba de corrupción, de represión, de crímenes cometidos y escondidos bajo capas de tierra y vergüenza. Franco guardó los documentos más valiosos en su maletín. Pero mientras ascendían de nuevo a la superficie, oyeron pasos, voces. Los soldados de Villalba patrullaban cerca. Alguien había notado su ausencia. Amaranta y Franco se ocultaron tras un arbusto. Contuvieron la respiración mientras las linternas cruzaban la oscuridad a centímetros de sus rostros. «No podemos volver por la casa», dijo él. «Entonces iremos por el agua». Se lanzaron al estero, avanzaron entre los lirios, nadando con dificultad, con las fotos guardadas bajo la ropa. Llegaron al otro lado del campo cuando el cielo comenzaba a aclarar, exhaustos, empapados, pero ilesos. Esa noche marcaría el inicio de la rebelión. Al día siguiente, Catalina encontró la cama de Amaranta vacía y lanzó un grito. Villalba exigió cerrar la estancia. Nadie entraba ni salía. Mientras tanto, Amaranta y Franco se escondían en una choza abandonada del campo, alimentándose de pan duro y agua del pozo. Allí planearon lo impensable, confrontar al coronel frente al pueblo. Amaranta escribiría una carta abierta. Franco reuniría a los testigos. El pueblo debía saber la verdad. El agua, al fin, estaba lista para hablar. La mañana de la procesión patronal, el pueblo entero se reunió en la plaza central. Era una de las pocas ocasiones donde la estancia Villalobos se abría al público. Los trabajadores, los artesanos, los fieles y hasta los soldados formaban una línea ordenada. Villalba, con su uniforme de gala, encabezaba la ceremonia junto al cura local.
Amaranta debía caminar detrás de él como la prometida ejemplar que todos esperaban ver. Vestía de rojo, un color que escandalizó a Catalina, pero que ella no aceptó cambiar. Franco, oculto entre la multitud, sostenía una cámara fotográfica antigua. En su bolsillo, los documentos sellados. Cerca de él, don Esteban, el ex mayordomo de Lucrecia, tenía su testimonio listo. Otros vecinos, en secreto, se habían comprometido a hablar. El pueblo no estaba del todo dormido. Cuando el cura comenzó a bendecir la cruz del altar, Amaranta se adelantó unos pasos. Villalba intentó detenerla con un ademán, pero ella lo ignoró. Subió al escenario, giró hacia la multitud y alzó la voz. Esta casa ha mentido durante años. Mi madre no murió por tristeza, la mataron de silencio. Y hoy quiero contarles por qué. El murmullo fue inmediato. Villalba avanzó hacia ella con una furia contenida. Pero Franco se interpuso, alzando la cámara. Hizo una foto en el instante exacto en que el coronel la empujaba. «¡Tiene pruebas!», gritó uno de los testigos. Don Esteban subió al escenario y mostró una carta firmada por Lucrecia. Otro vecino sacó una copia del plano de la cripta. Las voces se unieron. El pueblo empezó a exigir respuestas. Villalba desenfundó su arma. El cura trató de calmarlo. Amaranta no se movió. Miró al coronel con una calma glacial. ¿Va a matarme aquí también, como lo hizo con ella? El arma tembló. Un disparo al aire. Gritos, la gente corrió. Pero en medio del caos, algo sucedió. Las campanas de la iglesia repicaron solas. Un relámpago partió el cielo, y una lluvia inesperada comenzó a caer. Amaranta cayó de rodillas en el escenario, empapada pero erguida. El vestido rojo se pegó a su cuerpo como una bandera. Franco corrió hacia ella y la abrazó. El pueblo los rodeó, no para juzgar, para proteger. Villalba fue desarmado por sus propios soldados. Nadie habló, solo lo escoltaron fuera del lugar. Catalina, en un rincón, rompía en llanto. Esa noche los esteros desbordaron, el agua barrió los caminos, y las flores blancas crecieron como nunca. La rebelión había comenzado en silencio, pero terminó con estruendo. La lluvia comenzó como un suspiro entre las hojas del camalotal, apenas un murmullo leve sobre los techos de zinc de los galpones. Pero en cuestión de minutos, el cielo del estero se volvió una cúpula de plomo y furia. El agua caía con fuerza bíblica. El pueblo entero, empapado hasta los huesos, se congregaba frente a la iglesia de San Ramón, donde se celebraría la tradicional fiesta del agua quieta. Una vez al año, el patrón del pueblo bendecía el estero, y los Villalobos usaban la ocasión para renovar su imagen pública. Ese año, sin embargo, algo distinto flotaba en el ambiente. Un silencio incómodo, denso como la humedad en los huesos. Frente al atrio se había levantado un escenario de madera, decorado con flores rojas y banderas coloniales. Soldados custodiaban los laterales. El coronel Villalba, impecable en su uniforme gris oscuro, con botas altas y sable al cinto, aguardaba la llegada de Amaranta. A su lado, Catalina sostenía un ramo de jazmines silvestres, mirando al suelo. Amaranta llegó envuelta en un vestido rojo fuego. Era el mismo color del que vestía Lucrecia en la fotografía prohibida, el que Franco había encontrado en la caja oculta bajo la cripta. No llevaba sombrero, ni tocado. Su cabello empapado caía como un río oscuro sobre sus hombros. No había temor en sus pasos, solo determinación.
A su alrededor la gente murmuraba, algunos bajaban la vista, otros, como don Esteban, el viejo mayordomo, la seguían con lágrimas contenidas. Franco se ocultaba entre la multitud. Bajo su abrigo llevaba los documentos que incriminaban al coronel, cartas, informes falsificados, amenazas de internamiento. En su pecho, un micrófono rudimentario conectado a una vieja grabadora que alimentaba con una batería prestada por el periodista porteño que esperaba en el fondo de la plaza. Ese periodista había prometido que, si lograban hablar sin ser silenciados, todo saldría en la portada del lunes. El sacerdote comenzó a leer los salmos. Los relámpagos daban latigazos detrás del altar. Villalba tomó la palabra y presentó a Amaranta como su futura esposa. El pueblo aplaudió con frialdad. Nadie creía ese teatro. Amaranta no sonreía, no besaba al coronel, miraba al horizonte. Entonces Franco hizo una seña desde la multitud. Don Esteban subió al escenario con pasos lentos como quien asciende a su propio juicio. Amaranta recibió un sobre de sus manos, lo abrió con delicadeza. Dentro, la última carta de Lucrecia. Se adelantó al borde del escenario, alzó la hoja con ambas manos y bajo la lluvia que ya era diluvio, leyó en voz alta. Si alguna vez mi hija encuentra esta carta, sabrá que la locura no es mía, sino de quienes viven en mentira. Amaranta, si aún te queda voz, no calles, que el agua nos devuelva la dignidad que nos robaron. La voz de Amaranta se quebró un instante, pero no cedió. Hoy no hablo como prometida, hablo como hija, como mujer, como memoria. Un rayo iluminó el rostro de Villalba, tenso, jadeante. Intentó quitarle la carta, pero Franco ya había conectado el altavoz. Su voz resonaba por todo el pueblo. Las pruebas comenzaron a pasar de mano en mano entre los vecinos. Fotografías, firmas, confesiones. La gente murmuraba. Algunos comenzaron a gritar. Otros, como don Esteban, el viejo mayordomo, la seguían con miedo, pero también con rabia contenida. Villalba desenvainó el sable. Catalina, por primera vez, se interpuso. «Ya basta, Julio, basta de sangre». Entonces, un disparo, un fogonazo desde algún rincón, gritos, el escenario se estremeció. Franco cayó al suelo, herido en el hombro. Amaranta corrió hacia él, arrodillándose sobre su cuerpo, gritando su nombre. Villalba intentó huir, pero el pueblo ya no lo permitió. Los mismos soldados que lo escoltaban lo desarmaron. El periodista registró cada imagen. Catalina tomó el micrófono y, por primera vez en 20 años, pronunció el nombre prohibido. Lucrecia Villalobos fue asesinada por decir la verdad. La lluvia no cesaba, el estero a lo lejos crecía, y el pueblo, en medio del caos, supo que nada volvería a ser igual. Días después del escándalo, la casa Villalobos quedó en silencio. Por primera vez en generaciones, el portón de hierro permanecía abierto. No había soldados custodiando la entrada. No había aroma a incienso ni sonido de tacones sobre el mármol. Solo el viento del estero, libre, colándose por las ventanas altas como si también él recuperara un territorio. Amaranta caminaba descalza por la galería. El vestido rojo colgaba aún en la alcoba, empapado y manchado por la tierra de la plaza. Pero ella vestía de blanco otra vez, como si la sangre derramada en público la hubiera purificado. Sus pies húmedos dejaban huellas en el piso de cerámica. A cada paso, los recuerdos parecían subir por las paredes, escurrirse desde las vigas, hablar desde los retratos que Catalina había vuelto a colgar, incluyendo el de Lucrecia.
Franco se recuperaba en una habitación del ala sur. El disparo no alcanzó órganos vitales, pero la fiebre de los primeros días lo había dejado débil, sudoroso, con sueños inquietos. Amaranta pasaba las noches junto a él, leyéndole en voz baja las cartas que su madre había escrito desde el encierro, descubriendo en cada palabra un eco de sí misma que antes no había comprendido. Catalina, por su parte, ya no se ocultaba en la sombra del apellido. Se presentó voluntariamente ante las autoridades del pueblo para entregar los documentos ocultos durante décadas. Su voz temblaba al declarar, pero no se quebró. Dijo nombres, señaló fechas, confirmó lo que muchos sospechaban. El coronel Villalba había silenciado a Lucrecia para proteger su carrera política y borrar la vergüenza de su orientación. El pueblo, dividido durante tanto tiempo entre la sumisión y el rumor, se enfrentaba ahora a una verdad demasiado pesada para ignorar. Las mujeres del mercado organizaron una vigilia frente a la iglesia, encendiendo velas por Lucrecia y por la mujer indígena cuyo nombre jamás se supo, pero que apareció ahora en murales, en oraciones, en cantos que mezclaban español y guaraní. Una mañana, Franco logró sentarse junto a Amaranta en el viejo muelle. El estero brillaba con el sol de invierno, calmo, espeso, como si la memoria misma se meciera entre sus aguas. Ella le tendió la mano. Él la tomó, débil pero firme. ¿Y ahora qué somos?, preguntó él. Somos lo que quedó después de que el agua hablara, respondió Amaranta. No hay casa, no hay nombre, solo verdad. Franco sonrió con tristeza. Había venido a Liberá a tratar a una paciente. Se había marchado de la capital huyendo de su propia historia, de una madre muerta en el parto, de un padre militar que nunca lo aceptó como médico. Y sin buscarlo, había encontrado algo más hondo que ciencia o lógica: amor. Un amor quebrado, terroso, lleno de heridas y de raíces. La Casa Villalobos fue convertida en archivo histórico gracias a una campaña impulsada por los estudiantes de la escuela normal. Amaranta donó los diarios, las cartas, las fotografías. La habitación de Lucrecia fue restaurada como estaba antes de su arresto. La cripta, bajo el estero, fue sellada nuevamente, pero su historia se contaba ahora en visitas guiadas por la juventud del pueblo. Franco decidió quedarse, no como médico, no como extranjero. Compró una pequeña parcela al borde del estero donde plantó ceibos y lirios y empezó una nueva vida. Junto a Amaranta construyó una casita de adobe y madera, con una galería donde el viento pudiera pasar sin pedir permiso. Las cicatrices quedaron. El apellido Villalobos ya no pesaba como antes, pero no desapareció. En los pueblos pequeños, la memoria camina con paso lento. Amaranta lo sabía. No quería olvido, quería justicia. Y a su manera lo había conseguido. Una noche, durante la primera tormenta de primavera, Amaranta se acercó al estero sola. Llevaba una lámpara encendida y un pequeño cuaderno. Se arrodilló frente al agua y comenzó a leer en voz alta. Aquí nadie está loca. Aquí solo hay mujeres que recordaron demasiado, que vieron más allá del miedo, que amaron cuando no estaba permitido. El agua entonces pareció agitarse con suavidad, como si aplaudiera, en silencio. El día del homenaje fue anunciado por el repicar de las campanas de la iglesia, pero no hubo misa. No era un rito sagrado lo que unía al pueblo esa mañana, sino una deuda antigua, enterrada en el lodo del tiempo. Frente a la plaza, bajo una ceiba florecida, Amaranta aguardaba con un vestido sencillo de lino, sosteniendo un cuaderno de tapas desgastadas, el diario de su madre. Franco, aún recuperándose, llegó apoyado en un bastón. Caminaba despacio, pero con la frente alta.
Se colocó junto a ella sin palabras, como siempre lo habían hecho, con una alianza invisible entre ellos, la de los que no callan. Catalina se presentó vestida de oscuro, llevando entre las manos un ramo de lirios frescos. Se lo entregó a Amaranta sin decir nada. Fue su forma de pedir perdón. El acto fue breve. Amaranta subió a un pequeño estrado de madera, improvisado frente a la municipalidad. Su voz, clara y serena, leyó fragmentos de las cartas de Lucrecia, donde hablaba del amor, del miedo y de la certeza de que un día alguien rompería el silencio. Cada palabra pareció arrancar una capa de polvo del alma colectiva. Una anciana del pueblo, la partera que asistió al nacimiento de Amaranta, subió después y narró cómo había sido obligada a callar durante décadas. Dijo el nombre de la mujer indígena, Iboti, que en guaraní significa flor. El nombre se repitió entre los presentes como una letanía, como una devolución de dignidad. Esa noche, Amaranta y Franco regresaron al estero. Esta vez no huyeron, esta vez iban a despedirse. Encendieron una balsa de madera adornada con velas y flores. Sobre ella colocaron copias de las cartas, una fotografía de Lucrecia abrazando a Iboti y el pañuelo blanco que Amaranta había usado en el juicio. Empujaron la balsa hacia el centro del estero. El agua la recibió sin resistencia. Desde la orilla vieron cómo las velas se mantenían encendidas más allá de lo esperado, como si el fuego supiera que su tarea no era destruir, sino iluminar lo que fue escondido. Amaranta tomó la mano de Franco. No lloraba, no temblaba, sus ojos estaban llenos de una quietud extraña, como si al fin la casa, la suya, la de su madre, la de todas las mujeres silenciadas, hubiese dejado de murmurar para descansar. Días después, la Casa Villalobos fue renombrada por decreto municipal, la Casa de Agua Quieta. Se convirtió en centro de memoria, abierto al público. Y el estero, testigo de amores prohibidos, de secretos enterrados y de voces rescatadas, continuó su murmullo, porque bajo el agua, como bajo la piel, no hay olvido, solo espera.